¿están cranealmente o están caudalmente? Caudalmente, porque dije que están sobre los cóndilos. Profe, ¿todos los cánidos tienen ese...? Todos los cánidos, el lobo, los perros, los lobos, todo. ¿Ya? Ahora, fíjense, ahí está lo mismo que acabamos de ver, lo mismo. ¿Qué me interesa a mí ahora? Allá se vuelve a repetir lo mismo, así que no los voy a marear con lo mismo. Fíjense, ahí lo que está mostrando, fíjense, son los sesamoides femorales. Se queda pegado. Profesor, los sesamoides obviamente no los vamos a encontrar en estas muestras porque salen al sacar el tendón, ¿cierto? No, sí están. Porque como se preparan las muestras, se sacan y después uno lo pega. Pero están. Pero normalmente hay que sacar el tendón para claro, hay que abrir el tendón para poder sacarlo. Ahora, radiográficamente sí se ve. ¿Ya? Fíjense. Ahí y acá están los dos sesamoides femorales. Y ahí está la rótula. Ojo, rótula no sé si estará en la muestra, pero la rótula, ¿con quién tiene que articular? Con la tróclea. ¿Ya? La rótula del perro es como que fuera un porotito. ¿Ya? Está justo a este nivel. Y la rótula también decíamos, o el doctor dijo delante, que era un hueso sesamoideo para la articulación. Si yo sigo mirando, fíjense, ahí están los sesamoides femorales, están dorsalmente a los cóndilos, y acá después comienza la tibia y peroné. Pero ahí me llama la atención que aparece otra cosa, que no estaba en el caso del equino. Si yo miro en el equino, ¿no estará por ahí alguna tibia y peroné? Acá. Acá está la tibia del equino. ¿Y qué cosas teníamos como hueso largo, epífisis proximal, distal? Habían dos cóndilos, uno lateral y otro medial. Y yo les decía que muchas veces el peroné, o fíbula, porque fíbula y peroné es absolutamente lo mismo, no se veía bien, o no estaba simplemente. ¿Cuál era mi punto de referencia? Tenía que buscar un surco. Y ese surco estaba siempre hacia lateral. Por tanto, si este surco está hacia lateral, quiere decir que este es el cóndilo lateral y el opuesto tiene que ser el cóndilo medial. Pero ambos cóndilos se elevaban en el centro y formaban la espina tibial, ¿cierto? Y dentro de la espina había un área intercondilar. ¿Por qué intercondilar? Porque está entre los cóndilos. Pero si yo miraba por delante, y de hecho uno se puede tomar también esa tuberosidad, hay una tuberosidad que es la tuberosidad tibial. Pero ¿qué característica tenía la tuberosidad tibial del caballo? Que tiene un surco. Fíjense, ¿se nota el surco? Ese es el surco de la tuberosidad tibial. ¿Ya? Y de las especies que hemos visto, la única que lo presenta hasta el momento es el equino. No hay otra. ¿Ya? Surco de la tuberosidad tibial. Ahora, si yo seguía mirando hacia abajo, decíamos que la parte proximal tenía tres caras. Una era la medial, lateral y la que hacia atrás, ¿cómo se llamaba? Plantar. Plantar porque ya estamos en los miembros posteriores. Pero sin embargo, en la parte distal habían solamente dos caras. Una dorsal y una plantar. Si yo miraba ventralmente, estaba la cóclea. Y recuerden que la cóclea eran dos depresiones separadas por un relieve. Si el peroné hubiese estado quizá un pedacito, el peroné estaba en este nivel, donde está el plumón. Pero no es que llegara hasta abajo, sino que la parte solamente superior uno la podía ver, porque el resto recuerden que se fusionaba. Pasaba lo mismo que con el radio y el cúbito. ¿Y qué significa eso? Que esta parte de acá abajo, si bien es cierto, aparentemente es tibia, pero no, es peroné. Y recuerden que había una línea, y esa línea me indicaba que esto era peroné, y correspondía específicamente al maliolo, pero al maliolo del peroné o maliolo lateral. Pero si yo miraba por el otro lado, también había un maliolo, y este era el maliolo de la tibia, o si queríamos nombráramos maliolo, uno era el maliolo medial y el otro era el maliolo lateral. Respectivamente, cada uno correspondía a su hueso distinto. Si yo miro lo mismo en el perro, fíjense, ¿el peroné indicaba hacia medial o indicaba lateralidad? Lateralidad, es decir, aquí estamos mirando por detrás. Por lo tanto, ¿este es del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado izquierdo. Estamos mirando por atrás. Es decir, estamos mirando hacia derecho.
es derecho, ¿cierto? Es decir, indica lateralidad. Ahora, Si es derecho, la cabeza para allá. no, estamos mirando por atrás, la cabeza para allá. Ya. ¿Te das cuenta? Esto tiene que estar acá porque de esa forma cumple el requisito de quedar hacia afuera. ¿Ya? Igual como decíamos que el cúbito siempre va hacia afuera, el peroneo fibra también siempre va hacia afuera. Vamos viendo la epífisis proximal de la tibia. ¿Cómo se llaman esas dos áreas articulares? No, cóndilos. Cóndilos. Cóndilo, obviamente, ¿qué cóndilo es este? Lateral. Lateral, porque está el peroné, y el otro. Medial. Ya, y si nosotros sacamos el peroné, ¿cómo yo puedo saber qué es lateral? Ya, no está el peroné, no hay peroné. Por la fosa. Hay que buscar el ¿Por la surco. fosa? No, la fosa está en el fémur. ¿Ya? F con F, por si acaso. El surco está en la tibia. Es decir, si dan cuenta, ahí está el surco. Obviamente es chiquitito, porque es proporcional ¿Cuál sería el surco donde tiene el dedo? donde tengo el dedo, justo ahí. Está Está hacia lateral. El surco extensor siempre es lateral. Evidentemente en la tibia del equino se ve muy grande, porque el hueso es más grande. Pero si yo miro aquí, ahí está el surco. Entonces, yo sé que es el cóndilo lateral porque está el surco, o en este caso porque está el peroné, y este es el cóndilo medial. Pero ambos cóndilos se elevan en el centro. ¿Cómo se llama esa elevación de ambos cóndilos hacia el centro? Espina tibial. ¿Qué tiene que haber en el centro? ¿Cómo se llama esa área? Intercondilar. ¿Cierto? El área intercondilar. Pero si yo miro hacia adelante, que es lo mismo que pasaba en el equino, había un cototo. Tuberosidad tibial. Pero fíjense, a diferencia de la tuberosidad tibial del equino, acá no hay surco. El surco de la tuberosidad tibial es propio de los equinos. En el perro no está. ¿Ya? Por si acaso es algo continuo. Y si esto, en la tuberosidad tibial, hacia abajo hay un borde. El borde se llama cresta tibial. ¿Ya? Es decir, lo que continúa hacia abajo es la cresta tibial. Pero eso no es propio del perro, la tienen todas las especies. Si la única diferencia que he dicho hasta el momento es que acá no hay surco de la tuberosidad tibial. ¿Ya? Ahora, evidentemente, el peroné con la tibia tiene que estar articulando. Hay una articulación tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Ya? Recuerden que los perros y los gatos pueden pronar y pueden supinar, cosa que no podían hacer ni los caballos ni las vacas, porque la tibia con el peroné están fusionados de alguna manera. Si yo miro hacia abajo, nuevamente aparecen dos gargantas separadas por un relieve. ¿Cómo se llama esa estructura? Cóclea. La cóclea. Cóclea tibial. Y fíjense con detención. Tanto el peroné tiene un cachito hacia abajo y la tibia también tiene un cachito hacia abajo. Y esos son los malleolos. Podríamos decir que este es el malleolo lateral, que es del peroné, y este es el malleolo tibial, que es medial. O simplemente podríamos decir que este es el malleolo del peroné y el otro el malleolo de la tibia. Porque ya por nomenclatura sabemos que el peroné siempre va de ubicación lateral. Fíjense, y ahí está mostrando. Tibia, peroné. Ese cachito es el malleolo medial, porque es de la tibia, y este evidentemente es el malleolo lateral, porque es del peroné. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, las características se mantienen. Nuevamente se vuelve a repetir todo. Por eso, ¿cuál es la base? Que nunca tienen que olvidar lo que vimos alguna vez en bovino. Si se olvidan lo que es en bovino, aplíquenlo de nuevo, porque así se hace mucho más fácil. ¿Ya? Profesor, está completamente separado el peroné de la tibia en los En los cánidos, correcto. Ahí está Sí, es fusionado. que acá lo pero- pegaron para que... Obvio, pero está separado. Exacto, porque permite hacer movimientos hacia adentro y movimientos hacia afuera. ¿Ya? Fíjense. Por lo tanto, significa que tiene que haber una articulación o una carilla articular entre la tibia y el peroné. Son carillas chiquititas. Y si uno mira con detención, hay una pequeña superficie articular tanto en la tibia y una superficie articular en el peroné proximal y distalmente para que puedan articular. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Se acuerdan cuando vimos la imagen? Una imagen, por favor, donde sale el malleolo de la tibia. O sea, no, el sesamoide de la tibia. Ok, fíjense. ¿Se acuerdan que antes vimos que acá arriba cuando está el fémur, por sobre los cóndilos están los sesamoides femorales? Pero si yo miro por detrás, es decir, plantarmente a la tibia y lateralmente, va a haber también una carilla que va a estar articulando con otro hueso sesamoideo. ¿Ya? Y ese hueso sesamoideo corresponde al sesamoideo tibial, pero es uno solo.
¿Y está ubicado lateralmente o medialmente? Lateralmente. Lateralmente. Por lo tanto, si uno mira con detención, ahí hay una pequeña carilla articular. ¿Por qué razón? Porque ahí está el sesamoideo tibial, ¿ya? Por lo tanto, en esta articulación, en el fondo, estamos viendo que hay dos sesamoideos que son femorales, que están en el fémur, y un sesamoideo tibial. Tibial. ¿Tibial o popliteo? Pero usemos tibial mejor. Ya. Es más simple, porque si dices tibial, estamos diciendo que es de la tibia. ¿Y por qué popliteo? Porque recuerden que acá atrás estaba la escotadura poplitea. Y si hay una flexión, se está relacionando con el área triangular que estaba en el fémur. ¿Cómo se llama esa área? Cara popliteo. Cara poplita. Y por eso ahí también aparece como sesamoideo popliteo. ¿Ya? Fíjense, ahí lo está mostrando todo. ¿Ya? Sí se ve. Por lo tanto, si se dan cuenta, las diferencias con respecto al equino son ínfimas. Rebobinando. ¿Cómo era acá la tuberosidad tibial? Sin surco. ¿Cómo era en el equino? Presentaba el surco de la tuberosidad tibial. En ambos casos había surco extensor. En ambos casos el surco extensor es lateral. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que acá la tibia y el peroné están articulando, por lo tanto tiene una carilla articular. Tiene que haber una carilla articular para hacerlo con el sesamoideo tibial. Sigue habiendo una cóclea tibial. Siguen estando los maleolos, es decir, diferencias prácticamente no hay. ¿Ya? Ahora, ¿para qué servirán el maleolo medial y el maleolo lateral? Para sostener y que no se luxe. Claro, para que no haya un movimiento de lateralidad. Lo mismo que pasaba cuando el doctor hablaba del proceso estiloide lateral y proceso estiloide medial. Posteriormente viene el tarso. Y el tarso, fíjense. ¿Por qué la Esa, déjame mostrar acá primero y después lo veo. El tarso del equino nunca se olvida. Estaba el Calcáneo. calcáneo, Astrágalo o talus. inmediatamente bajo el estrágalo, ¿quién estaba? El central, Central. ¿cierto? Y debajo del central estaba el tercero. ¿Ya? Eso es por nomenclatura, es por regla, siempre es así. Por lo tanto, si yo sé que debajo del astrágalo está el tercero, ¿quién va a estar debajo del calcáneo? El cuarto. Porque recuerden que el calcáneo siempre va hacia lateral. ¿Ya? Entonces, central, tercero. ¿Y cómo se llama el otro que queda hacia medial? El 1 más 2, tarsal. ¿Sí? Ahora, sí, está funcionando. Si yo miro en el perro, nuevamente vuelve a aparecer más o menos lo mismo. Ahí está el calcáneo, el astrágalo. Después vamos a hacer unas características. Reconozcamos los huesos primero. Calcáneo, astrágalo o también llamado talus. Siempre debajo del astrágalo está el central, fíjense, central. Siempre debajo del calcáneo tiene que estar el cuarto. Y se dan cuenta, ¿qué pasaba con el cuarto carpal? ¿Cómo era? Que lo vieron antes del recreo. Grande. El 1 chiquitito, el 2 un poquito más grande, el tercero, y el cuarto era grandote. ¿Por qué razón? Porque articulaba con 2. Cuarto y 5. Si yo miro acá, Cuarto y quinto. el cuarto tarsal también es bastante desarrollado. Y si voy mirando hacia adentro, el tercero es más chiquitito, el 2 un poco más chico, y se va achicando. ¿Por qué razón? Porque acá nuevamente, bueno, aquí no están así, pero se sigue articulando. ¿Por qué razón? Porque está considerando que esa extremidad tiene solamente 4 dedos, a diferencia de la mano, que estábamos considerando los 5 dedos. ¿Ya? ¿Qué me importa a mí? Que el cuarto tarsal está articulando con el cuarto y quinto dedo. Por lo tanto, si yo veo que este animal tiene 4 dedos solamente, ¿qué dedo estaría faltando? Numéricamente, el número 1. ¿Ya? En ese dibujo. Puede suceder que el perro todavía lo tenga, ¿ya? Pero va a depender del perro, y seguramente la evolución de los miembros anteriores en un par de millones más, también va a desaparecer el de 1 que no tiene ninguna utilidad. Fíjense, si yo miro ese calcáneo, va a tener igual una tuberosidad calcánea, acá arriba. Aquí también había un cachito, que era el proceso coracoides. Está en el perro, y está en el caballo, y está en la vaca. El calcáneo presentaba un ensanchamiento hacia medial. Eso. Era algo bien raro, que era el sustentáculum tali. Ojo, esto es caballo, pero para el perro rige absolutamente lo mismo. Fíjense, ahí es donde está mostrando. Sustentáculum tali siempre va hacia medial. ¿Cuántas trocles tenía
el astrágalo del caballo? Dos. ¿Dos? Una. Una sola. Una sola. Pero ahí estamos viendo los labios, porque todas las trócleas tienen dos labios. Si yo miro acá, también hay solamente una tróclea. ¿Pero esa tróclea va hacia arriba o hacia abajo? Mirando en el perro. Hacia arriba. Porque si se dan cuenta, hacia abajo hay una estructura que le llaman cabeza. Es decir, en este caso, el astrágalo del perro da una tróclea que va hacia arriba y hacia adelante, y distalmente, o hacia abajo, está la cabeza, la que está indicando el doctor. ¿Ya? Y después para abajo ya no hay más características que decir, es decir, los huesos que nombré. Siempre debajo del astrágalo está central, lo mismo allá. Debajo del calcáneo, ¿quién tiene que estar? Cuarto. Y nuevamente es muy desarrollado. Fíjense. Acá pasa lo mismo que decía el doctor delante. El segundo, tercero, cuarto, metatarsiano. Hacia abajo tienen una cabeza, pero por si yo lo miro plantarmente, tienen un relieve. ¿Por qué razón? Porque recuerden que había sesamoides nodulares que estaban por delante y otros que estaban por detrás. Ahora, evidentemente, si en este animal le falta el dedo 1, va a faltar el sesamoide que estaba por delante en el caso del mismo anterior. ¿Sí? Y cuando nos vamos a los dedos, todos los dedos en este caso van a tener 3 falanges. Primera, segunda, tercera. Primera, segunda y tercera. ¿Qué características? Lo mismo que dijimos delante, o que dijo el doctor delante. Está el proceso unguial, el borde, que era la cresta unguial, y la depresión, en donde se introducía la uña, que era el surco unguial. Es decir, es absolutamente lo mismo. Fíjense. Proceso unguial, el borde, la cresta unguial, y donde se introduce la uña, que rodea por ambos lados, digamos, es el surco unguial. ¿Ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, las diferencias que hay no son muchas. Pero ¿qué tienen que recordar? Primero los nombres para poder ver cuáles son las diferencias que hay entre una u otra especie. ¿Ya? Y eso. Profesor, en las manos,